está usted? Muy buen día, bendecido. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Le damos hermano. la bienvenida, pastor. Cante. ¿Quiere que cante? Amén, damos gracias al Señor, acostumbrándonos a estos tiempos. Sí, pues. Un poquito cambiado. Dar gracias al Señor, junto a todos los hermanos. Agradecidos siempre de su misericordia, de su Amén, bondad. amén, Aún sí. en estos tiempos, en esta nueva forma que estamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a... Y aceptando también, aceptando. Claro, que no nos habríamos imaginado un par de meses atrás, las cosas que uno ve, como la gente ha ido cambiando y que está casi no tocar nada. Lo que se hace, y que está bien, pues, está bien en esto de cuidarnos. Compartir en este día lunes, compartir, aun cuando esas cosas de nuestra forma son distintas, uno piensa y cómo uno podría encontrar en la escritura situaciones, ¿cierto? Que realmente en cuanto al corazón del hombre, eso no ha cambiado, ¿no? Eso permanece siempre. Las sociedades, ¿cierto? En cuanto a la forma, puede que con los adelantos obviamente son distintas, pero siempre ha sido igual en cuanto a la condición del hombre, ¿eh? Siempre, aún en los tiempos del Señor Jesucristo, uno lee la Escritura y si uno ve, no sé, cómo trata el Señor justamente con cómo se revela lo social, de igual manera que hoy, las rebeliones, la injusticia, injusticias sociales, las malas maneras de vivir, los malos hábitos laborales, están presentes siempre. La persecución, el desprecio por el Evangelio está siempre ahí. Igual ahora, no es algo que uno dirá esto es distinto. Hoy también las injusticias que hay, realmente en eso no ha cambiado, ¿no? Es igual. No es cosa de retraerse tanto, sino que están a la vista tantas cosas. Las situaciones laborales, cómo se hace injusticia de cómo hacer ganancias tan deshonestas. Creemos, sí, que cuando viene el Señor, ¿cierto? La palabra del Señor es una palabra transformadora, es la buena noticia. Es lo único. Y que realmente cambia, el cambio verdadero. Llega la justicia del Rey, la palabra del Rey, hay sanidad, hay vida, la vida de Dios sobre cada uno de nosotros, la liberación de toda nuestra, lo que nos tenía atado, es la palabra del Evangelio, a la cual hacemos, ¿cierto? Ponemos oído a estar firmes. La palabra del reino, es palabra de otro tipo de gobierno, la palabra del Señor. Hay también desprecio por el Evangelio, hay incredulidad hoy en día, sí la hay menosprecio por la palabra del Señor. Una palabra para compartir, ¿cierto? En este día, en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, todo lo que está antes como un cuadro social, la manera y que está presente en estos días. Pero centrarnos solamente en el capítulo 6. Dice el título, el Señor en Nazaret, le seguían discípulos. Fíjese que
El versículo 5 dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Sobre unos pocos. Estaba asombrado el Señor de la incredulidad de ellos. La incredulidad del hombre. No había fe en la situación, ¿cierto? Antes también hay otras situaciones sociales. Después dice, versículo 14, la muerte de Juan el Bautista. También una injusticia, ¿cierto? Herodes dice que temía a Juan, sabía que era un varón justo y santo y le guardaba a salvo. Dice, se quedaba muy perplejo porque le escuchaba de buena gana, pero estaba esperando el día oportuno nomás, ¿cierto? Para manifestar de parte de este sistema imperante en aquella época, que se diera la oportunidad para darle muerte. Esa es la condición humana, es la condición humana y todo lo que uno pudiera estudiar acerca de esto. El versículo 30, y aquí es donde vamos a compartir el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Los apóstoles se juntaron con Jesús. En esta situación, sino... O sea, el contexto claro, que había el en ese momento. contexto que hay, yo creo Sí. que el mismo contexto de hoy. Los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado del mandato que el Señor les hizo. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie, fíjense, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. La necesidad que hay. Salió Jesús y vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. El relato dice que respondiendo el Señor les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. El Señor les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Les mandó el Señor una instrucción que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Tomó los 5 panes y los 2 peces. Levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. 5.000 hombres. Todo un milagro. Un milagro asombroso. En la situación social que se da, ¿cierto? Igual hay gente que busca al Señor. Pero como el Señor con solamente 5 panes y 2 peces, es una lectura que se ha hecho tantas veces y que se ha conocida de todos nosotros, con tan poco, el Señor puede hacer algo tan grande, cubrir la necesidad de tanta gente. Había muerto uno antes, Juan, pero en la multiplicación son 5.000 personas que siguen al Señor. No sé si el Señor o los discípulos pudieron haberse
desanimado, ¿cierto?, de esta muerte, Sí, po. estar como desanimado de la incredulidad, de que nadie sigue, que nadie atiende, que hay un desprecio por el Evangelio. Pero en cuanto a la obra del Señor, son 5.000 los que se acercan para escuchar el Evangelio, para escuchar al Señor. Dadle vosotros de comer, ¿no? Uno dice, con 5 panes y 2 peces. ¿Qué son 5 panes y 2 peces? ¿Qué es eso? Para alimentar una cantidad. Y además dice que sobraron, Sí, po. pero 12 cestas Cestas. llenas, ¿eh? Lo que sobra en cuanto a la que el Señor administra, 12 cestas llenas. En la relación, ¿cierto?, nuestra en este tiempo, en esta sociedad, y que está en la misma situación, y que hay una obra del Señor que está llevando adelante, que es la edificación de su iglesia. Uno dirá, pero ¿qué sirve lo que uno ofrende? ¿De qué puede servir lo que uno tenga? Alguno podrá decir tiene más, otro tiene menos. Pero en cuanto a ofrendar nuestra vida dada al Señor, ¿de qué le sirve nuestra vida al Señor? ¿Ah? Es decir, uno podrá pensar, ¿de qué le va a servir una vida llena de debilidades, ¿ah? de nuestras vidas, ¿cierto?, tan limitadas? ¿De qué podrá servir? Bueno, en las manos del Señor esto puede ser multiplicado en cuanto a la edificación de su casa. Es darnos completamente todo lo que tenemos, es consagrar al Señor todo lo que tenemos para cubrir necesidades de otros. Tenemos la oportunidad. En este tiempo, ¿cierto? Y más en esta situación, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a ofrecer nosotros? Es en la mano del Señor, ¿cierto? Todo lo que sea, aún lo más mínimo, Sí, 5 sí. panes, aún lo más, la pequeñez de nuestra vida, la pequeñez de nuestra alma, una vida, una vida que tiene mal carácter. ¿De qué le va a servir al Señor? Que tiene un pensamiento malo. Yeah. ¿De qué le va a servir al Señor? ¿Le podrá servir en algo? Más si nos ofrendamos al Señor, no es mandar o tener una buena idea, ¿cierto? Bueno, que vayan a otro lado y coman. No, el Señor dice de vosotros. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. ¿Para cuántos? ¿Para cuántos que en este momento tienen hambre? Y nos disponemos nosotros ante el Señor. Fíjese en el libro de Efesios, ¿eh? En el libro de Efesios, en el capítulo 3, este ministerio a los gentiles, capítulo 3, dice, por esta causa yo, Pablo, un prisionero, un esclavo, el que se da al Señor como un esclavo de Cristo Jesús por vosotros, todos los que están en este tiempo hambrientos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros. Toda una revelación acerca de Cristo, ¿cierto? Fíjese que en el versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No son palabras, yo creo, en la inspiración del Espíritu, uno podría decir, decir el más pequeño, más bien podría ser arrogante en sus palabras, ¿cierto? No creo que sea así, ni que sea un juego. Es la consideración del apóstol. Delante de todo lo Sí, que sí, pues. como el más pequeño de todos los santos. Si hay alguien más pequeño, Pablo dice que él es más pequeño. Es menos que el más pequeño. Si hay alguno pequeño, la consideración de ser menos que eso. O sea, ¿qué puede el Señor hacer con respecto a eso? Bueno, dice que le fue dada la gracia
de anunciar entre los gentiles, a uno que es pequeño y que se siente esclavo en la administración del Señor, de anunciar, de alimentar, en la alimentación, ¿cierto?, de 5.000, con lo menos que tiene, con lo tan poco que se le puede ofrecer al Señor, de anunciar a los gentiles, dice el Evangelio, pero de las inescrutables riquezas de Cristo. Amado hermano, en Cristo dice que hay una fuente, una fuente, una fuente inagotable, una fuente de un suministro inagotable. Siempre va a haber, siempre van a sobrar 12 cestas llenas. En cuanto a las necesidades, ¿cierto? A las necesidades del alma, las necesidades que tiene el hombre. Sí, pero con tan poquito que uno pueda ofrecer al Señor, con al menos todo, ¿cierto? Y que sea tan, no sea una cantidad que estimada, ni de tanta sabiduría que uno pueda ofrecer al Señor, sino que con lo tan poco. Y se pueda administrar, ¿cierto? En la administración, en la economía de Dios, para la casa de Dios, una riqueza inescrutable, tanta riqueza que hay, se puede, lo hace el Señor, es la manifestación del Señor. Cuando hablamos de inescrutable, que son incontables las riquezas de Cristo que están preparadas para la casa, para el oyente. Pero si no nos ofrendamos, si no nos ponemos aún en toda nuestra debilidad, en toda nuestra flaqueza, nuestras debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestra debilidad, si no ofrendamos todo lo que somos, ¿cómo Dios va a alimentar a muchos? ¿O va a alimentar a los de la casa, alimentar a la familia, alimentar a la esposa, a los hijos, de una riqueza inescrutable? Si no nos consagramos completamente al Señor. Pablo dice, menos que el más pequeño de todos los santos puede administrar, dar de comer en la economía, como un ecónomo, dar de comer, servir a todos los hombres de riqueza inescrutable en Cristo Jesús. Toda la Escritura, ¿cierto? Hemos hablado del Salmo 23, cuando dice que nada nos faltará, nada nos faltará. El mismo apóstol en la carta a los Filipenses dice, capítulo 1, en una situación que sabemos que está tan delicado, ¿cierto? Casi en sus prisiones, igual predicando en sus debilidades, dice, y pide la oración. Pablo en el versículo 19 dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Hay una suministración abundante del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Amén. No creamos que tenemos escasez, que hay escasez del alma, que hay vacío en el alma. Eso es en el mundo. Eso es en la sociedad actual, en la sociedad, en el tiempo que estamos viviendo. Una escasez en el corazón, aun cuando el hombre pueda tener suplida todas las necesidades físicas. Hay una escasez, pero se encuentra la suministración abundante del Espíritu para todo aquel que se acerca. Suministración abundante del Espíritu para todo aquel que se acerca. Hay 12 cestas que todavía están llenas para comer, para satisfacer el alma. Pero espera el Señor, ¿cierto?, que nuestra consagración, por muy poca que sea, uno dirá, muy poco, ¿qué podemos? Si no somos muchos, ni ricos, ni sabios, ni personajes de este mundo, no somos de eso, pero en las manos del Señor puede haber una suministración para tu casa abundante. Solamente abrir la llave espiritual, y habrá agua abundante, no faltará el agua. Uno podrá prender la luz de la casa y habrá una suministración permanente de luz, de agua, de pan para el corazón. Solamente colocando en la mano del Señor, consagrando nuestra vida. El Señor lo multiplicará, lo hará abundantemente en
todas las áreas de nuestra vida, todo será suministrado por el Espíritu de Dios. Amén. Tenga ánimo el corazón, Amén. ánimo el Bendito corazón. Señor. Palabra que es para hoy, para este tiempo. No es se quedó en el tiempo pasado, sino que también permanece y es efectiva en este día hoy, en los días que estamos viviendo. Hay 12 cestas llenas, amado hermano, que sobraron y van a sobrar siempre, abundantemente, Gracias, en Señor. nuestra administración. Amén. Oramos al Oramos Señor al por Señor. esta Padre palabra. Amén. Celestial, te damos gracias en este día Sí, lunes, Señor. en este primer día de esta semana. Señor, creemos que todas las cosas están ya trazadas. Oh, sí. El camino está trazado. Así es. Ayúdanos, Señor, a caminar a través de él. Nuestra vida se ofrenda a ti, se consagra a ti. Sí, Padre. Todo este día, Señor, toda esta semana se consagra a ti, a tu palabra, a oír tu palabra, a estar, Señor, con nuestro oído atento a tu voz. De las demás cosas, Señor, está escrito que tú tendrás cuidado sobre cada matrimonio, Señor. Tú conoces cada necesidad, Así es, Señor. cada situación. Por muy mal que estén, Señor, tú enderezarás cada camino, cada corazón. Nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesucristo el Señor. Que este día quede sujeto a tu voluntad. Así sea. Que se haga Así tu sea. voluntad en todas las cosas, Sí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición, Señor, sobre toda la hermandad, sobre toda la casa en esta hora. Amén. Señor. Amén. 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 Gracias, Pastor Gary.